La Fundación Transformemos inició su trabajo en 2006 en el Catatumbo bajo la orientación de la pedagoga Aurora Carrillo. Ella incorporó a la población víctima de la violencia y la pobreza al sistema educativo con un modelo muy original. Primero investigó la cultura, luego con los mismos beneficiados construyó el currículo e incluyó temas y materiales afines a la misma, a sus realidades, anhelos y sueños. Así la deserción no tuvo otro remedio que huir. Las cifras luego de este exitoso origen lo dicen todo. Ha trabajado en 23 regiones de Colombia, 12.000 docentes ya conocen y aplican su modelo, 340.000 jóvenes han completado su bachillerato, 1.400.000 libros han sido repartidos, así como tabletas digitales y aulas interactivas. Ningún currículo es igual a otro porque se hace con la gente, con sus costumbres e historias, con sus metas y procesos. Esta innovación la hizo merecedora del Premio Confucio que entrega UNESCO y, sobre todo, del inicio del reconocimiento de su propia gente. Muy buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio creado por la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Por estos días el tema de la educación definitivamente está en la agenda, se ha priorizado por parte del gobierno nacional. Sin embargo, si hacemos una mirada rápida, un diagnóstico de lo que sucede a lo largo y ancho del territorio colombiano, podemos observar algunas poblaciones que están distantes, han sido de alguna manera invisibilizadas por los gobiernos de turno para establecer procesos de educación contextualizada que reivindique sus derechos, que recupere y consolide la memoria histórica de estas poblaciones. Hablaríamos, por supuesto, de la región Caribe, Pacífico, de nuestros indígenas, abajo, en el sur del país. Pues hay una fundación que se ha dedicado específicamente a trabajar con las secretarías de educación de manera mancomunada, con los maestros, nuestros licenciados, a desarrollar un modelo educativo que reivindique y reconozca los contextos y las particularidades de nuestras comunidades. Les estoy hablando de la Fundación Transformemos. A esta hora nos acompaña Aurora Carrillo, ya la directora de este proyecto, de esta fundación. Mil gracias por acompañarnos a esta hora. No, gracias a ustedes. ¿Qué es el modelo pedagógico? ¿Cómo se desarrolla en nuestro país? Porque sí que tenemos comunidades apartadas, aisladas, invisibilizadas de los procesos educativos. Bien, el contexto de trabajo nuestro son los jóvenes y adultos que no tuvieron la oportunidad de estudiar. A veces hay niños de 13 años iletrados. Estos niños ingresan al programa, a veces son madres que a los 17 años ya tienen 2 hijos, jóvenes que a los 25 años son padres de familia y no volvieron a las aulas, personas de 35, 40 años que están en plena edad productiva, son iletrados o no han terminado la primaria. Esa es la población que se trabaja con el sistema interactivo Transformemos. Lo que encontró la Fundación es que se necesita educación de calidad para estas poblaciones, pero de manera articulada con el sistema educativo formal que hay en las regiones. Lo que hace la Fundación Transformemos es llegar a fortalecer esos escenarios con un currículo dedicado exclusivamente a jóvenes y adultos y con la cultura de la región a donde llega. Hoy uno de los temas que está en el marco de la política pública del presidente Juan Manuel Santos, que está mirando hacia el 2034, tiene que ver con el tema de la contextualización de la educación, que ha sido un problema histórico en nuestro país, porque no es la misma educación la que recibe un niño en Bogotá que la que recibe un niño en el Pacífico, además la edad a partir de los 13 años que ha estado por fuera del sistema educativo. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes ubican específicamente? Porque esto no es una situación nueva en nuestro país. Mira, hace muchos años Colombia tiene un rezago que hoy en día se podría decir que es alrededor de 10 millones de personas que tienen su educación básica inconclusa. Y estas personas están en plena etapa de su vida, están haciendo su proyecto de vida. ¿Sí? Tenemos este problema, lo podemos ver con la gente que nos rodea. Basta hacer una pequeña encuesta con la gente que nos rodea y preguntarle hasta qué año hizo usted, hasta qué año estudió. Nos vamos a dar cuenta que terminaron la primaria o se quedaron en noveno, o que tenemos un pariente, alguno de nosotros, que no aprendió a leer y escribir. Esto lo vivimos en todo el país. Entonces, al llegar a una zona, las secretarías de educación tienen siempre sus índices de iletrados, pero los índices de primaria y educación básica inconclusa también existen. Lo que se hace es contemplar el grupo poblacional y hacer una investigación base sobre el contexto, que no es solamente la cultura de la región, sino también los intereses y las motivaciones de esta población. Con todos estos elementos se estructura un currículo. Pero no es que estas personas que están allá en el Pacífico nariñense, como estamos en este momento, por ejemplo, en el Charco, no tienen derecho a tener los estándares básicos de competencias. Claro. No.
Aparte de los estándares básicos de competencia, tenemos que darle sentido a la educación, incluyendo sus intereses, su sentido de vida, todas las motivaciones que ellos tienen. Entonces, esa es una investigación desde la cual se puede contextualizar todo el proceso educativo. Si nosotros pensamos que contextualizar es solamente decir cómo es la geografía de una región, nos vamos a quedar cortos. Sí, sí. Porque allí también hay ciudadanos que tienen intereses, que de pronto quisieran aprender más de un tema que de otro, y todo eso se tiene en cuenta. Claro, pero el simple hecho, por ejemplo, ustedes hicieron una intervención muy interesante en San Basilio de Palenque, que de alguna manera no solamente les enseñó el tema de la lectoescritura, sino de construir y fortalecer toda la memoria histórica, que precisamente por no saber escribir, pues el tema de la oralidad funciona mucho, pero el tema de no saber escribir pues hace que si mueren quienes llevan la tradición oral, pues desaparece finalmente toda una tradición ancestral maravillosa. El tema de San Basilio fue muy interesante porque, primero, es un tema de cosmovisión. El pueblo de Palenque es patrimonio histórico de la humanidad precisamente porque todavía conserva este patrimonio oral, Sí. ¿sí? Y nosotros encontramos que la cultura escrita podía fortalecer la lengua. Sí. ¿Por qué? Porque habían hecho un estudio, el Ministerio de Cultura, donde decía que el 1.8% de los niños hablaba y escribía palenquero. Es decir, si estamos hablando de 900 estudiantes que tiene el colegio Bencus Biojó, por ejemplo, entonces, ¿cuántos son los que realmente saben palenquero? Y encontramos que cuando empiezas a escribir, también resignificas la cultura, porque lo que pasa por el medio escrito tiene una resignificación muy especial para cada uno de nosotros, como seres humanos. Buscamos que la lengua no se perdiera, pero que también esa lengua expresara lo que ellos hacen, la comida, la música, las etapas de vida de la población, todas las prácticas, los ritos de muerto, los lumbalú, y encontramos que se podía construir un texto con palenqueros, porque hoy en día en Palenque hay lingüistas profesionales graduados con maestría. Encontramos que hay profesores, educadores con los que se podía construir un material didáctico para empezar a recuperar esa oralidad y escribirla. Entonces el proyecto de Palenque es un proyecto que ya lleva a los estudiantes a octavo grado, 500 estudiantes que eran iletrados, Sí. ya están haciendo este año octavo y van a terminar noveno, es decir, van a terminar la educación básica en forma bilingüe, en castellano y en palenquero. Bueno, y ustedes acompañaron también el proceso de un libro maravilloso que se convirtió en el libro más importante, más reconocido a nivel mundial, de comidas típicas y autóctonas de San Basilio de Palenque. No sabían escribir y aprenden a escribir específicamente para construir las recetas, una a una las recetas que hacen parte de ese libro. Mira, el libro es un producto textual. Yo siempre le digo a los chefs cuando me preguntan, digo, no piensen en el libro como un libro de gastronomía. Es una recuperación de unos saberes ancestrales. La riqueza del libro está en que eso fue su motivación, ¿sí? Personalmente, yo siempre lo digo, yo quería que recogiéramos las rondas de Palenque, que casi nadie las conoce. Sí. Pero no, ellos dijeron, nosotros queremos es nuestra comida, y eso fue lo que ellos escribieron. O sea, es su producción textual, la de ellos y desde su interés. Pero en ese libro aparecen comidas ancestrales que si no las escribimos, después no vamos a saber cómo se preparan, que es la otra riqueza que fue la que vio la feria, la gran feria de la Gourmand, y fue lo que valoró al darle el premio al mejor libro de cocina, a Cocina Palenquera para el Mundo. Sí. Cuminar y Palenque, Pató Pareja. Complicado, complicado. Sí. Pues tú ya eres experta en el tema. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos la invito para que hablemos del premio que recibió la Fundación por parte de UNESCO, el premio Confucio. Hacemos una pausita y regresamos. Radio Revista Encuentro. Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. La educación de niños y niñas como sujetos de derechos es el tema central de la edición 104 de la revista Educación y Cultura. Editor invitado, Alexander Ruiz Silva. Los niños, las principales víctimas de la violencia estructural, pobreza, exclusión y maltrato. Los invitamos a leer a nuestros articulistas. Pase la voz, Educación y Cultura cambió. Suscríbase llamando de lunes a viernes al teléfono 245-3925 y reciba cada 2 meses su revista directamente en su casa y sin recargos. Nunca se había dado.
Escuchar que alguien le está enseñando a uno en su propia lengua es novedoso. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy hablando con la directora de la Fundación Transformemos sobre un nuevo modelo pedagógico que ya lleva, ¿cuántos años? 7 años. 7 años en el país y ha ayudado a recuperar la memoria histórica, colectiva, ancestral de diferentes poblaciones a lo largo y ancho del territorio colombiano y ha venido desarrollando una estrategia pedagógica bien interesante para, de alguna manera, aportar al tema del analfabetismo en nuestro país. Hablemos del premio, este premio que les otorga la UNESCO, que reconoce este modelo particular de educación en nuestro país. Mira, en el año 2012, UNESCO nos confirió el premio UNESCO Confucio por nuestro aporte a la construcción de paz a través de la educación. Fue un reconocimiento muy importante para nosotros, primero porque habíamos sido postulados durante muchos años. Yo personalmente creí que nunca nos íbamos a ganar ese premio porque siempre se lo daban a unos proyectos maravillosos en unos países donde definitivamente la situación está peor que en Colombia en muchos aspectos. Sí, increíble. Pero cuando nos entregaron el premio nos dijeron, nosotros venimos siguiendo su trayectoria hace varios años y lo que llamó la atención fue la evolución en los procesos de calidad educativa. Sí. Porque cuando nos dieron el premio nos lo dieron por el sistema interactivo Transformemos Educando, que es incluir la tecnología como una mediación dentro del proceso de enseñanza para las comunidades vulnerables. Y en la medición de impacto que hemos hecho, las personas no solo reconocen que les aporta en sus procesos de enseñanza-aprendizaje, sino que también lo ven como un factor de equidad, como que ellos son dignos de ser incluidos en un proceso de calidad que a veces ni siquiera sus hijos tienen en las regiones. Más de 320.000 personas han pasado por el sistema interactivo Transformemos y eso llamó la atención de UNESCO. Al evaluar los materiales no podían creer que se había hecho algo tan especial, sobre todo por la regionalización de cada uno de los software, la regionalización de los textos, los 3 énfasis que se hacen, que son recuperación de la memoria histórica y cultural, resignificación de la historia, porque en nuestro país hay que resignificar la historia en todas las regiones, resignificación del rol de la mujer. Unido en ese momento estábamos trabajando objetivos del milenio, entonces cómo desde las personas iletadas podían aprender a cuidar a la madre gestante, a aprender a hacer un suero oral para que no murieran los niños. Todo esto, más las competencias básicas, todo un trabajo muy intenso. ¿Cuántas regiones del país han recibido este modelo pedagógico? Más o menos 22 entes territoriales hemos estado. También hemos estado en secretarías certificadas de municipios. Por ejemplo, en Boyacá se puede decir que estamos en Duitama, en Sogamoso, hemos estado en Tunja y en el departamento de Boyacá. En Nariño, pero también en Ipiales. Hemos estado en casi todo el país. Creo que una de las regiones donde no hemos estado es La Guajira, pero en términos generales hemos estado en todas las regiones colombianas. Directora, ¿cuáles son los principales obstáculos que de alguna manera ustedes han venido identificando durante toda esta intervención en el país al implementar este modelo pedagógico? Porque pues para nadie es un secreto que ustedes intervienen en zonas de difícil acceso con graves problemas de seguridad. Fíjate que no ha sido la seguridad, no han sido los actores, los maestros han sido seres maravillosos, los rectores han abierto sus instituciones educativas. El problema ha sido netamente de una tradición que tiene el país, donde cada uno de los líderes que llega quiere borrar lo que hizo el anterior, ¿sí? Y sin ningún argumento, y muchas veces lo hacen explícito. El argumento es, nada de lo que haya hecho mi antecesor lo quiero ver aquí. Y eso pasa por programas no solamente para educación de jóvenes y adultos, sino a veces hasta para los mismos niños, programas de nutrición, programas de prevención de maltrato, cosas gravísimas que dejan a un lado procesos interesantes, procesos reconocidos por las comunidades. Yo diría que nos hace falta fortalecer mucho los liderazgos y que nuestra ciudadanía mire muy bien a quién elige, ¿no? Ahora con todo el tema del proceso de diálogos en La Habana, Cuba, donde la paz se convierte también en un eje prioritario y que es el que básicamente le abre la puerta para que la educación se convierta en un eje transformador durante este segundo periodo del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, ¿usted ve que las condiciones han cambiado específicamente para que programas como el que usted lidera de alguna manera le abran la puerta a muchos colombianos que no han tenido posibilidad ni siquiera de tocar las puertas del proceso educativo, hoy lo puedan hacer? Hoy lo pueden hacer,
Yo diría que hay muchos modelos educativos en Colombia ahora. Esa es una de las satisfacciones que también tengo yo, porque cuando nosotros empezamos había muy pocos modelos educativos. Hoy las regiones se piensan sus modelos educativos. Yo lo que considero es que hay que buscar siempre la calidad y que todas esas buenas iniciativas, que yo sé que la gente las hace de corazón, vayan acompañadas de la investigación, vayan acompañadas de la revisión sistemática de los procesos, ¿sí? Y que se haga una mirada compleja, porque la educación no es un acto simplista. No solamente con formar a los maestros, con llevar unas mediaciones didácticas voy a tener calidad educativa. A la educación la permean muchos factores, sí, claro. ¿Sí? Entonces, estas iniciativas deben tener en cuenta la complejidad. Y yo creo que hay muchas personas como yo que están abiertas a trabajar y a colaborar en estos procesos. Yo veo un buen ambiente en Colombia. Otra de las quejas que se hacen cuando se identifican los problemas del sistema educativo en nuestro país de alguna manera es el de importar modelos pedagógicos, estilos de desarrollar la educación y con ello pues evaluaciones y demás que generan muchísima controversia, por supuesto. Esa importación de información pues lo que hace es generar un daño profundo en las estructuras de nuestras comunidades. ¿Ustedes se encontraron con ese obstáculo? Sí, nos encontramos con ese obstáculo porque cuando tú llegas con un nuevo modelo educativo, cuando yo empecé con Transformemos, empezamos en el año 2003 en el Catatumbo, lo primero que nos dijo el mismo ministerio es que hay 6 metodologías que ya existen y no queremos ninguna metodología nueva. Pero hubo un sector que sí nos escuchó y dijo, esto está interesante. Sí, hay 6 metodologías generales nuevas, pero eso es una cosa específica y es para el territorio del Catatumbo. Veamos qué es esto, ¿sí? En ese escenario nosotros digamos que no encontramos la traba para poder hacer algo autóctono, ¿sí? Pero cuando se importan las metodologías y se desconoce a los actores que están en las regiones, es muy grave. Nosotros llegamos a las regiones de manera muy respetuosa. Por ejemplo, nuestros investigadores son de las regiones. Los coordinadores son de las regiones y los maestros que hacen los talleres son de las regiones. Se forman, se fortalecen y ellos son los que hacen el trabajo. Y siempre pienso yo que si llega una metodología nueva que tú traes de otra parte, al implementarla tiene que haber un sistema de retroalimentación permanente para que tú, escuchando a los que están allí, puedas mejorar esto que has traído. Pero si lo colocan como si fuera una vacuna, y esperas que en todas partes tenga el mismo resultado, y no haces seguimiento ni haces investigación, y eso es una etapa que no te puedes saltar. En ningún proceso de enseñanza-aprendizaje, eso lo sabemos los maestros. Uno todo el tiempo está revisando lo que hace, y más cuando se trae una metodología de afuera, ¿sí? Yo creo que no hay extremos, porque hay personas que tienen una práctica que ha sido exitosa en otros países, bienvenida, pero al aterrizarla en nuestro territorio que se tenga en cuenta los actores que hay en Colombia. Los maestros. Los maestros son los primeros que tienen que estar involucrados. Esto me sirve, yo mejoro esto, yo aporto esto, pero que haya quien los escuche. Sí, claro. ¿Sí? Porque también uno se cansa de dar sugerencias si no son aplicadas, si no son recogidas. Absolutamente. Una nueva pausa y regresamos en Contrastes. La educación de niños y niñas como sujetos de derechos es el tema central de la edición 104 de la revista Educación y Cultura. Editor invitado, Alexander Ruiz Silva. Los niños, las principales víctimas de la violencia estructural, pobreza, exclusión y maltrato. Los invitamos a leer a nuestros articulistas. Pase la voz, Educación y Cultura cambió. Suscríbase llamando de lunes a viernes al teléfono 245-3925 y reciba cada 2 meses su revista directamente en su casa y sin recargos. Radio Revista Encuentro. Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Ya na que ya van a ver un programa Transformemos, un pie diario, y europea de acá, que ya ver el gobernador ya cumple cada opción más que na cumple ver tablets. Estamos a esta hora con Aurora Carrillo, directora de la Fundación Transformemos, en el que ellos le apuestan básicamente a incluir a los invisibilizados tradicionalmente en nuestro país al sistema educativo. No cualquier sistema educativo, una metodología particular que rescata los contextos y las individualidades de las regiones
en nuestro país. ¿Cuál es la importancia del maestro en este proceso, en esa metodología que ustedes desarrollan? Mira, el maestro es fundamental. Nosotros siempre le decimos a los maestros, aquí no va a venir el ministro de Educación a hacer el trabajo con las comunidades vulnerables. Estamos aquí, nosotros y las comunidades que no han tenido la posibilidad de estudiar. Si no lo hacen ustedes que están aquí con ellos, ¿quién los va a educar? Porque lo demás son discursos. Es en la práctica docente donde se encarna el discurso pedagógico, ¿sí? Entonces el maestro es fundamental. El maestro forma parte de un sistema de mediaciones didácticas, ¿sí? Es un elemento más dentro de un sistema donde está la comunidad, el estudiante que es activo, las mediaciones didácticas como los libros y la tecnología, ¿sí? Pero él tiene otro rol. El maestro es quien posibilita las reflexiones en el aula, es quien planifica la ejecución del currículo. Digamos que el maestro lidera una orquesta que sin él no podría sonar, ¿sí? Entonces, nuestros maestros en Colombia tienen toda esta responsabilidad y aparte de eso, tienen que tener en cuenta todo lo que tiene el contexto. Si hay un desplazamiento, tienen que atender como psicólogos a los estudiantes. Si hay un problema armado, tienen que intervenir para que su escuela no sea el foco de los diferentes actores. Tiene una cantidad de cargas adicionales el maestro en nuestras regiones, ¿sí? Que más que convertirse en el eje del proceso, muchas veces se convierte en el héroe de la zona. Sí, por ejemplo, en Boyacá tenemos maestros que tienen que irse 8 horas en un burro para llegar a una escuela. Y el maestro tiene que soportar que no tengamos infraestructura vial. El maestro tiene que soportar que las escuelas en un momento dado estén mal dotadas. Todo le toca resolverlo. Y es lo que yo les digo. Ustedes tienen mucha tarea que ni siquiera se les puede pagar cuando se habla del término de que tengo que pagarle esto, que está mal pago. Mira, no hay con qué pagar lo que usted hace. Hay zonas en Colombia donde la institucionalidad es la escuela, no hay más. A veces la iglesia, y no hay más Estado, ¿sí? Todo eso tiene que afrontar el maestro. ¿Cómo ustedes abordan los diferentes tipos de analfabetismo que se vive en nuestro país? Porque no solamente es el letrado, hay otros tipos de analfabetismo. ¿Los abordan ustedes también? Sí, lo primero que nosotros buscamos es no trabajar el tema como analfabetismo, sino como inclusión en la cultura escrita. Okay. Porque cuando tú hablas de cultura escrita, esta persona tiene la posibilidad de tener espacios letrados. Se supone que en su zona tiene que haber por lo mínimo que leer para que pueda seguir leyendo, ¿cierto? Y cuando se hace la alfabetización digital, lo que buscamos es que tenga más elementos para poder seguir aprendiendo. Porque para las comunidades vulnerables es más económico aprender con la tecnología. Es más económico para ellos pagar 1.500 pesos en un internet y profundizar de pronto sobre una técnica que quieran aprender, en fin. Entonces, esta va de la mano, ¿sí? La cultura escrita como tal y la alfabetización digital. Pero si seguimos pensando que las personas con aprender a leer y escribir tienen, no podemos. Como mínimo ya está demostrado, y lo ha dicho la CEPAL y ha hecho investigaciones, se necesitan 12 años de estudio para no caer en la pobreza o tener una oportunidad de salir de ella. Y estamos hablando que en Colombia el promedio son 7 años de educación básica en ese momento, ¿no? Aurora, una experiencia que usted como maestra, que sabe las dificultades con las que en nuestro país laboran nuestros educadores, le haya impactado durante estos 7 años de intervención a diferentes comunidades. Yo te puedo contar de la experiencia que tuvimos el año pasado en Guainía. Para mí era un problema como educadora a resolver tener en un aula de clase estudiantes que hablan muchas lenguas. Y yo como maestra hablo una, que es el castellano, y de pronto hablo otra que es de mi etnia, si tengo la suerte de ser de la región. Entonces, en la fundación nos metimos en la tarea de elaborar un software educativo multilingüe. Y fue encontrar las 4 lenguas que más se hablan en el Guainía. Y hacer toda una investigación y conseguir los traductores de la misma etnia, recopilar los textos escritos que habían y producir con traducciones otros textos para que el maestro en el aula de clase con un software educativo y un proyector pudiera interlocutar con todos los estudiantes y verlo en la práctica, o sea, ver que sí fue posible y ver las valoraciones de los estudiantes cuando decían es que es distinto cuando me hablan en mi lengua, es que ahora yo sí entiendo, claro. ¿Sí? En Guainía se hablan más de 15 lenguas. Se escogieron estas 4 porque en un resguardo pueden convivir personas y están casadas con miembros de otras etnias. Sí. Pero ver esto y ver que es un derecho que ellos tienen y que no es una lengua ni son 2, es un reto que tiene la educación en Colombia porque además son culturas diferentísimas. Las lenguas, cada una de las lenguas es como otro idioma. Es como si a ti te pusieran alemán y luego te hablaran en francés, la gramática, claro. Todo es diferente. Y también la concepción de vida que ellos tienen. De pronto unos son hijos del jaguar, de pronto otros creen que nacieron de un árbol,
¿sí? O sea, son conceptos totalmente, y todos están en la misma aula con el mismo maestro, ¿sí? Y escuchar a los maestros decir que por fin pueden, porque también se sienten un poco culpables de hablar y saber que no te entienden tus estudiantes. Pero no tienen las herramientas. No tienen las herramientas, pero tiene que seguir el año escolar, ¿no? Entonces fue fundamental para mí esa experiencia, y lo que me enseñó es que ahí subyace el respeto por el otro. Yo pienso que si la educación, los maestros, los dirigentes siempre miraran al otro con respeto, la educación en Colombia habría avanzado muchísimo más de lo que ha avanzado hasta ahora. Bueno, si dejara de ser un tema para mercantilizarlo, que es un simple negocio, sino que entendieran finalmente el objetivo de la educación. ¿Vale la pena trabajar e invertir tiempo, dinero y demás en mejorar las condiciones educativas en nuestro país? Sí, para generadores de desarrollo y gestores de paz, a los jóvenes y adultos desertores del sistema educativo, los hijos nuestros con el ánimo de lograr una educación de calidad, regionalizada y que atienda las necesidades y potencialidades de una población vulnerable, el sistema interactivo Transformemos Educando si la educación no hace que todos seamos iguales de alguna manera. ¿Cómo es posible que mi hijo tenga derecho a 12, 13 años de educación básica y otro niño de la misma ciudad no lo tenga? Otro mismo del mismo país, a veces de la misma vereda, porque las ciudades como esta tienen veredas. Entonces, en la medida en que podamos educarnos, podemos construir país. Yo creo que eso es obvio. Nosotros no podemos construir un país entre todos si no tenemos claro ni siquiera una educación básica. ¿Desde dónde lo vamos a construir? Y a la hora de construir país hablamos de construir paz, de construir bienestar, desarrollo humano. Para mí no son las pruebas PISA, para mí es el desarrollo humano, es superar la pobreza. Y qué tristeza que estemos enfrascados hablando de unas pruebas que ni siquiera sabemos qué son. Mil gracias por acompañarnos a esta hora, por permitirnos llegar a una visión diferente de gente que viene trabajando fuertemente como nuestros educadores a lo largo y ancho del territorio, apostándole a mejorar las condiciones de educación, que no sea una cosa de que el que paga pues tiene más posibilidades de acceder, sino que todo el mundo tenga posibilidades de tener una educación representativa que los reivindique mejor como seres humanos antes que cualquier otra cosa. Mil gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Nos reencontramos el próximo domingo aquí en Contrastes, porque como vieron, la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.